Fanny, yo creo que vos sos de esas personas que los argentinos hemos incorporado y reconocemos como familia, porque hace muchos años que estás en la televisión, te vimos mucho tiempo, y no es lo mismo lo que sucede con las grandes estrellas de televisión, Mirta, Susana, en donde uno las considera lejanas. En cambio, vos estás dentro de ese elenco de personas que estaban siempre y son cercanas y siempre trayéndonos información y contándonos cosas de una manera amigable. Entonces, yo considero que vos estás dentro de la familia un poco de todos los argentinos. Soy cotidiana. Sos cotidiana, sos amigable, sos Me accesible. podés encontrar en el supermercado, me podés Claro. encontrar en la carnicería. Y decís Fanny Mandelbaum y todos te sentimos cercana y amiga un poco. Son los años. Son los años, pero también es una manera de comunicarte y una manera y temas que elegiste también contar. Creo que si hay algo de lo cual me siento orgullosa es de la coherencia. Ujú. Siempre quise las mismas cosas. Siempre peleé por la tercera edad, por la educación, contra la impunidad, por la justicia, pero eso desde chiquita, de contestar, de pelearme cuando consideraba que tenía razón. Bueno, también leí alguna vez en algún reportaje que te hicieron que vos te dedicabas a otra cosa. Tenías Sí. Fanny Dress, Exacto. tenías una línea de ropa. Muy original el título, como te darás Está bien, cuenta. está muy bien, es una buena marca. Fanny Siempre Dress. me gustaron las pilchas. Mirá qué bueno. Y cuando me casé, mi marido tenía un negocio de ropa, que era una tienda de barrio en Parque Chacabuco. Sí. Y ahí me di el gusto de convertirla en casa de modas. Y cuando mi marido cerró el negocio, porque se dedicó a otra cosa, a mí me siguió gustando eso. Y entonces dije, voy a ponerme a fabricar ropa. Con una amiga que había viajado a Londres y había comprado 2 o 3 pilchas de Mary Quant, nos pusimos a fabricar minifaldas. Mira vos, qué avanzada. ¿De qué año? Y te estoy hablando exactamente del año 65, Ajá. 1965. Annie Freidenberg, que le mando un beso si nos está mirando. Y nos fue bárbaro, porque Mirá. hicimos nada más que 3 modelos, pero los despachábamos. Porque claro, nadie tenía y Mary Quant estaba en la cima, viste, para la juventud. Y después, bueno, Annie estaba estudiando psicología, se recibió y me quedé sola y dije, bueno, sigo adelante. Y seguí, vinieron las polleras kilt, ¿te acordás las tableadas Sí. con las escocesas? Me dediqué a hacer polleras kilt, después hice vestidos, me iba bien. Pero también leí que tenías que eso de meterte en donde estaba pasando algo es algo que te surge naturalmente. Cuando ves algo en la calle vas y te metes a ver qué pasa, qué puedes ayudar. Más de una vez mi marido me tuvo que sacar del brazo en medio de un gran lío, por no decir quilombo que queda mal, porque me metía. Primero tenía que saber qué pasaba y después defender a la persona que estaba injustamente atacada. Sí, eso está en mi naturaleza. Que es, bueno, es lo que te hace especial porque va casi en contra de la naturaleza de todos, que a la hora de ver algo por ahí vos decimos, bueno, que lo resuelva otro, ¿no? Sí. Vos te metés. Yo me meto. Bueno, quiero hablar de los lugares en donde te metiste. Empecemos por el caso María Soledad. María Soledad, en donde lo conociste, pero de pies a cabeza. Tuve mucha suerte. Tuve un jefe de noticias, como no hay muchos, que se llamó Carlos Montero. Y cuando empezó el tema María Soledad, Montero me llamó a la oficina y me dijo, quiero que vayas a Catamarca, no te digo qué tenés que hacer, confío en vos, te doy un cheque en blanco. Y eso es lo más terrible que te puede pasar, porque es buenísimo, pero también te compromete Es un muchísimo. desafío. Total. Y la verdad que le voy a agradecer toda la vida porque respetó mi trabajo a full. Nadie me decía qué tenía que hacer. Además, tuve equipos que me acompañaron. Porque la gente cree que el periodista, cuando hace una nota, es el periodista. Y el periodista es un trípode. Si no cuenta con un camarógrafo que te sigue, te metas donde te metas, y un ayudante que está al pie del camarógrafo, la nota no sale. Yo me puedo meter en un incendio, me puedo meter en un prostíbulo, me puedo meter en la casa de un millonario que es un estafador, abro la puerta y me meto, pero si el camarógrafo no me sigue, no sirve de nada lo que hago. Y tuve equipos de primera,
Todos los que me acompañaron fueron fantásticos y no importaba la hora, eran las 2 de la mañana, los iba a despertar y les decía, me acaban de avisar que están obligando a renunciar a un juez, vamos a la casa. Los chicos se levantaban y nos íbamos a cubrir. Y eso cuando llegaste y empezaste a hacer algunas preguntas, sin estar al aire todavía, ¿enseguida te diste cuenta de todo lo que había pasado ahí o Sí. te costó llegar No, a la no, verdad? no, Porque viste no. que desde Buenos Aires todo es muy difícil, porque No, yo cuando uno llegué, cae en el lugar y empieza a escuchar dos cosas, acá está todo clarísimo y yo acá tengo en una Buenos forma de Aires tenemos trabajar que es dudas. al toro. Y la gente no sabe, es al toro, es prender la cámara y salir a la calle y preguntar. Ujú. Yo me encanta la adrenalina que eso te da porque no sabes con qué te vas a encontrar. Cuando yo salí a la calle principal de Catamarca, del centro de Catamarca, de la ciudad de Catamarca, la gente se tapaba la boca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nadie quería hablar. Yo dije, "Bueno, cuando nadie quiere hablar es porque la gente está asustada". Me fui al Colegio del Carmen y ahí conocí a Marta Peloni, que es una heroína total y absoluta, y ella a grandes rasgos me contó más o menos lo que había pasado desde el punto de vista de las chicas del colegio me permitió hablar con las chicas, Ujú. fui a la casa de los padres de María Soledad. Perdón, ¿podemos revivir un poco qué fue esta historia que te contó, cómo sucedieron los hechos? Sí, lo que se conocía en ese momento era que María Soledad tenía un noviecito, que se había hecho la fiesta de fin de año para reunir fondos, que ella había quedado que el noviecito la pasaba a buscar por la fiesta y que le había avisado a los papás que volvía, se quedaba a dormir en casa de una amiga. Ujú. El noviecito, que tenía una esposa, cosa que María Soledad no sabía, pasó y le avisó que no le iba a ir a buscar. Ella salió para volver a su casa y pasaron en un auto por la parada del colectivo, o sea que pude hablar con la chica que la acompañó hasta la parada, o sea, estaba toda la historia, todas las chicas sabían hasta ese momento. Y pasó un auto con algunas personas que ya conocía, la invitaron a subir al auto, posiblemente le dijeron te llevamos a tu casa, eso no lo sabe nadie, y terminó siendo una desaparecida hasta que 3 días después apareció el cadáver en el lugar donde está el monolito, cerca de la casa de los padres. Ujú. Entonces no se sabía. Primero decían que habían sido los hijos del poder, después decían que había sido el hijo de un diputado. El hijo del diputado presentó pruebas de que esos días había estado en Buenos Aires. Esas pruebas eran falsas, o sea, hubo que ir a investigar a la Universidad Kennedy, al restaurante donde él dijo que había estado. Se habían armado absolutamente todo. Él había cambiado su fisonomía de un día para el otro. Entonces alguien nos acercó las fotos de cómo era antes. O sea, hubo mucha gente que habló después de las 12 de la noche y a escondidas porque tenía mucho miedo. Ujú. Catamarca era un feudo donde más de la mitad de la gente trabajaba para el gobierno o cobraba un sueldo del gobierno. Entonces era imposible hablar. El diputado era el íntimo amigo del gobernador. Los jueces, como en todo pueblo chico, respondían al gobernador. Hubo alguien que nos ayudó muchísimo a los periodistas, que fue Kelo Molas, que era el director del diario Lancasti, y que puso en nuestras manos todo lo que había publicado el diario. Mucha gente trabajó. Yo quedé mucho más pegada al tema porque los demás canales mandaban a diferentes periodistas, Claro. o iba uno, y Montero me mandó siempre a mí. Entonces, durante los 7 años, yo cubrí el caso María Soledad. Yo me acuerdo de estar viendo también el juicio oral, que en un Claro. momento llegó, que en un momento se detuvo porque mientras Se estaban cambiaron, tomando una decisión claro. se hablaban dos jueces a la espalda Claro, del se cambiaron presidente. los jueces, porque esos jueces eran amigos del gobernador. Y entonces se tomaba declaración, algunos sí, algunos no. Hubo testigos que estaban escondidos porque los habían amenazado si declaraban. ¿Y quién eran los acusados? ¿Era Luque uno de los El acusados? acusado era el hijo del diputado Luque, ¿sí? ¿Era el único acusado? No, estaban acusados el hijo del intendente, el hijo del dueño del sanatorio Pasteur, pero en realidad el único que quedó preso fue Luis Tula, que era el noviecito de María Soledad, y el hijo del diputado, que era en realidad apareció un auto que tenía restos orgánicos en el baúl. O sea, hubo muchas cosas que se fueron descubriendo y que fueron tirando abajo todas las coartadas. Ujú.
Y cuando yo veo el periodismo que sigue atrás de casos policiales o de este tipo hoy en día, me sorprende un poco que la única fuente de información es la fuente oficial. Digamos, se remite, el trabajo periodístico se reduce a, bueno, no, el informe el policía dijo esto, nadie es un Truman Capote que dice, pará, voy yo por el otro lado Pero no es culpa del y periodista. hago mi propia investigación. Vos tenés que tener un jefe de noticias que te dé tiempo. Ujú. Vos no podés investigar un caso en una semana. Vos tenés que hablar con la gente, ganarte la confianza de la gente para que te cuenten. Todo el mundo tiene miedo de declarar, porque si la persona que es culpable no va presa por X motivos, porque tiene dinero, porque tiene contactos, por lo que sea, el que corre peligro es el que dijo la verdad. Y antes ni siquiera había testigos protegidos. Ahora por lo menos está el testigo protegido. Entonces es mucho más difícil para un periodista, y sobre todo para un periodista de un noticiero, investigar. No te dan los tiempos. Fíjate vos todo lo que pasa acá día a día. Sí. Hoy tenés que investigar esto, mañana esto, pasado esto. Yo creo que eso cambió mucho desde que los medios de comunicación están en manos de gente que, Que no pertenece a los medios de comunicación. claro, que les interesa tener un negocio, no les interesa tener un medio de comunicación. Yo los entiendo, está bien, quieren hacer dinero, pero antes, por ejemplo, ¿por qué antes un diario podía mandar a un periodista deportivo a cubrir y que girara por el mundo a contar qué pasaba con el tenis? Porque al director le interesaba eso y le parecía que eso tenía un valor. Ahora, eso si el que vendía. dirige no sabe darle peso y qué tiene valor para cada cosa, bueno, todo es más o menos lo mismo, hacerlo de la forma más barata, que esté la información superficial y ya está. Pero ¿Es vos te algo acordás así? del caso Cabezas. Sí. ¿Cuántos periodistas estuvieron trabajando, investigando? Era un caso que si no hubiera sido por el periodismo quedaba tapado. Ujú. Entonces yo creo que depende muchísimo del jefe de noticias y de que el dueño del canal confíe en el jefe de noticias. Claro, que le Yo quiera aprendí- dar los recursos y que no le diga, ¿para qué tenés a un tipo 2 meses en Dolores? Y bueno, pero para Mira, investigar necesitas el tipo yo así. aprendí mucho de dos personas diametralmente opuestas. Ujú. Una, Carlos Montero, que era una maravilla, y el otro, Mario Gavilán, que le encontraba a cada noticia. Él decía que donde vayas, en todas partes hay noticias. Y es verdad, vos encontrás la noticia a la vuelta de la esquina. Y me ha pasado de hacer una nota que otro jefe de noticias hubiera dicho, bueno, el Fonavi fue ocupado por la gente a la que no le daban las viviendas, entonces vos te parás en la puerta, decís, bueno, acá están los ocupas que se quedaron con las viviendas que nunca les entregaron. En cambio, él, de esa nota, me acuerdo que yo había ido a hacer la nota, y como la gente tenía miedo de bajar, porque después no los iban a dejar subir a ocupar el departamento, yo me trepé por una columna que había hasta el balcón, Sí. pero me trepé para hacer la nota. El camarógrafo, era Bálsamo, el camarógrafo filmó todo eso. Y cuando llegó al canal el material, Mario Gavilán hizo un cuentito de esa nota y todo el mundo hablaba de la nota, pero tenés que tener la inteligencia de encontrarle la vuelta a la nota, porque era una nota, nada, de 2 minutos. Sí. Además, una de las cosas que trabaja mucho la publicidad hace ya algunos años y que está sucediendo mucho también con el tema noticias y con el tema de estas pequeñas mini documentales y forma de contar las noticias que aparecen ahora por internet es que lo que ellos llaman storytelling, ¿no? Ay, contame el cuentito, contame cómo es el cuentito Claro. y si enganchás a todo todo lo puedes convertir en un cuento. Haceme la casita donde va la historia. Claro, eso mismo. Y claro, ahora no, ahora te dicen, bueno, anda a hacer esta nota y dentro de media hora tenés esta nota y en una hora te esperan en tal lugar. Sí, claro. Ahí es más difícil, pero si tenés un poco de talento y creatividad para cada cosita por ahí la podés contar. Y si tenés un equipo. Y si tenés un equipo, por El supuesto. periodismo en televisión es un equipo. ¿Y qué otras cosas así osadas de meterte, subirte, treparte hiciste que te hayan Muchas. divertido? Me metí en un hotel alojamiento para descubrir que Rodríguez Sano había sido secuestrado en la calle. Me acuerdo que vos estabas en eso, en el I no sé. En el INOCE, claro, Y- que todos habían ido a hacer un secuestro político Sí. y todos mis compañeros que estaban en San Luis son testigos. Me acerqué y les dije, chicos, a mí me contaron esto, yo voy a ir a investigar por este lado. No,
esto es un secuestro político. Sí. Me estoy acordando de la cara de algunos. Y yo investigué por ese lado. Pero ¿y para entrar en el hotel entraste sola o entraste No, el acompañada por hotel, alguien? los que están viendo esto, que viven en San Luis, tiene como una especie de, ¿viste? Columna de vigía. Ujú. Eso que se ve hacía para ver a Sí, los sí, indios, para sí. ver el horizonte, un mangrullo. Sí, un mangrullo Y también. abajo tiene un teléfono. Entonces vos entrás con el auto, levantás el tubo y pedís la habitación. ¿Qué pasa? Porque en San Luis todo el mundo se conoce. Entonces de esa forma la persona que te abría la tranquera, como quien dice, no sabía quién pedía la habitación. Así que la historia empezó. Fui hasta el lugar en un taxi y le pregunté al señor si había pasado algo en ese lugar, en algún momento donde hubiera ido la policía, y el señor, sin saber que yo era periodista, yo mientras tanto tenía el micrófono al lado del tubo, me dijo, sí, hace una semana hubo acá un lío, vino la policía de tal lugar y salieron los coches corriendo y qué sé yo. Ya ahí sabía que algo había pasado en ese lugar. Me fui a donde estaban los policías y cuando entré con la cámara prendida, los policías se escaparon adelante mío. Bueno, dije, historia completa. Fui a hablar con el gobernador, me dijeron, ya no habla más con nadie, se paseaba con un ojo negro de acá para allá, y yo conté la historia que a mí me parecía que podía haber sido. Ujú. Al día siguiente nos fuimos con... Ahí hay una anécdota muy linda. Fuimos con Luchetti, que era mi camarógrafo, con el ayudante y yo. Es un hotel que tiene unas cortinas. Vos podés llegar con tu auto, se cierran las cortinas del garage y bajás. Fuimos el camarógrafo y yo, escondido al lado del conductor, el ayudante, entramos, cerramos las cortinas, bajamos los tres, se fue el taxi y fuimos a la habitación que siempre usaba el gobernador. Pero ¿qué problema había tenido el gobernador que de repente estuvo inhábil para aparecer públicamente, que lo llamaron un secuestro? ¿Qué había sucedido? ¿Había Eso sucedido algo solo, en esa habitación? eso solo el gobernador y su amante lo Claro, saben. una práctica que lo dejó inhabilitado, llamémoslo así. No, yo tengo varias teorías sobre Sí. este tema que nunca se llegó al fondo de la verdad. Sí, él estaba en la habitación con su amante, Sí. que era una persona que había quedado afuera de la denuncia del secuestro. En el momento que yo lo descubrí, conté todo, la detuvieron, la hicieron declarar, le hicieron decir cosas que creo que no eran verdaderas, pero bueno, y nada. Hubo una misa en el lugar para, como quien te dice, para que el gobernador quedara limpio. Sí. Fue todo el pueblo a la misa, pero después tuvieron que hacer un juicio y realmente había estado en el hotel alojamiento. ¿Qué pasó? Solo él y la persona que estaba con él lo sabe. Metieron preso a alguien que también era pareja de esta persona. Sí. Pero nunca se supo la verdad verdadera. Se vendió como que era una venganza del presidente de aquel momento, que era Menem, porque el hermano del gobernador no había querido votar por la reelección. Sí. Esa fue la venta que se hizo de lo que había pasado. Sí, Y ahí sí me metí con peligro de vida. Ahí sí, porque yo estaba en la provincia de la cual era gobernador la persona que había dicho blanco y yo había dicho negro. Y sí, porque en San Luis nadie dice negro. Nadie decía negro tampoco en Catamarca. Eran dos feudos. Ujú. Deben ser mi especialidad los feudos. Y bueno, sos una molestia para los señores Sí. feudales. Soy una molestia, ¿Y ves que eso cambió desde aquella época ahora? más o menos. Porque seguís yendo a Catamarca, ¿no? Sigo yendo, fui hace 2 años con Marta Peloni, que se cumplían 25 años, ya 27 años ya, del asesinato de María Soledad. Y sí, la gente nos decía que no había cambiado mucho. Es tremendo, ¿no? Y en San Luis tampoco. La diferencia es que ahora están peleados, pero siguen siendo los Rodríguez Sá. Una vez uno, una vez el otro. Ujú. O sea que son feudos. En democracia la gente elige y le da la oportunidad a la gente para que haga cambios.
Pero bueno, cada provincia sabe lo que vota. Hay tantos condicionamientos que siempre sigue siendo la misma opción. Sí, lamentablemente. Por eso muchas veces en las provincias los jóvenes no se quedan, porque quieren algo diferente. Ujú. Pero ojalá la democracia sea una realidad para todo el país. Sí, desde ya, porque se construyen espacios de poder que son eternos. Sí, porque son como muy difíciles de erradicar, de cambiar, y cuando vos crees que hay un cambio, en realidad es un delfín el que viene. Y pero hay un fenómeno social ahí de, no sé, traerlo un poquito más acá y vayamos a la familia Pose en San Isidro. Están desde el 83, ¿qué son reyes? ¿Querés ir a la justicia? ¿Por qué la gente sigue votando lo mismo? ¿No te das cuenta que lo bueno que es cambiar? ¿Querés ir a la justicia? El abuelo juez, el hijo juez, el nieto juez. O sea, hay posibilidades de que se abra el juego para muchísima gente. A mí me da pena que no haya oportunidades y que sí haya nepotismo. Bueno, ahora que salió por fin, salió hace mucho, una de las primeras medidas de Vidal y de la legislatura de la provincia de Buenos Aires fue que no pueda haber estas reelecciones ridículas, indefinidas, en las intendencias de la provincia de Buenos Aires, lo cual terminaría, por suerte, con la dinastía Pose. En la legislatura tampoco debería haber. En la legislatura tampoco, pero el último rumor que escuché es que no, que va a ir la hija, parece. Entonces estaría la hija. Pero la gente lo sigue eligiendo. Sí, pero ¿sabes por qué lo sigue eligiendo? Porque no estamos educando a los jóvenes para que piensen fuera de caja. Uh-huh. O sea, uno tendría que ver lo que hace cada uno y uno tendría que ver en qué medida se cumplen las promesas de campaña. Porque yo tengo muchísimos años y siempre ha habido promesas de campaña que no se cumplieron. Y siempre queda postergada la educación y la tercera edad. Uh-huh. Las dos puntas del camino. Sí, una vez lo escuché decir a Todesca, que fue ministro de Educación, diciendo que una familia pobre que manda a sus hijos a una mala escuela, sale con una mala formación y consigue un mal trabajo. Y ese ciclo, de ese ciclo lo único que puedes cambiar es la educación. Y si vos cambiás la educación, entonces puede conseguir un mejor trabajo y entonces puede tener una mejor calidad de vida. Y entonces ahí es donde rompes ese círculo virtuoso y sacás el vicioso y lo haces virtuoso. Pero Diego, ha pasado con nuestros abuelos. La mayoría de nuestros abuelos son emigrantes que escaparon de la guerra, que escaparon del hambre, que escaparon de la falta de educación y que trabajaron para que sus hijos puedan tener una mejor vida, y sus hijos se sacrificaron para que los de ellos puedan tener una formación universitaria. Y eso es lo que cambia a toda la familia. Y ahora es como que hay hijos que nunca vieron trabajar a sus padres, ni siquiera a sus abuelos. Entonces, yo tenía un viejo que a los 9 años empezó a laburar, que era analfabeto, pero tenía una inteligencia que si hubiera sabido leer y escribir, hubiera sido el dueño de una empresa, porque pensaba, sumaba, aunque sumaba... No, era un genio mi viejo, pero uno se da cuenta después que el viejo se va. Sí, claro. Y de todos estos años trabajando, ¿hay algo que te hayas quedado con ganas de hacer? ¿Un lugar donde querías mucho que te mandaran y no te mandaron? ¿Una nota con alguien? Como mujer, no me mandaban a ningún viaje. ¿A ningún viaje? ¿De qué tipo? De ningún tipo. ¿A Catamarca? A Catamarca nomás. Eso fue después de luchar. Sí. Porque decían que las mujeres no podían viajar porque era muy caro. Porque si mandaban a un periodista hombre con un camarógrafo y un ayudante, podían ocupar la misma pieza. Ah. Si iba una mujer, había que pagar 2 piezas. Claro. O sea que esa fue una gran lucha. Y viajes al exterior, no. Porque los viáticos eran en dólares y los hombres tienen que mantener la familia, como si las mujeres no mantuviéramos la familia. Así que esa fue una gran pelea, que gracias a Dios se ganó, porque hoy las mujeres están igual que los hombres, trabajando en los canales y haciendo viajes al exterior. Antes no. ¿Cómo ves todo esto que está pasando comparado con todo lo que vos tuviste que pelear? Creo que realmente en materia de laboral hemos dado un paso bastante grande, como diría Armstrong,
pero me parece que en otras cosas todavía falta mucho. Las mujeres no ganan igual que los hombres, no se tiene en cuenta que muchísimas son o madres solteras o madres separadas con maridos que no pasan la cuota alimentaria y que necesitan tener el mismo... yo creo que a igual trabajo, igual sueldo. Sí, A iguales conocimientos, igual calidad de empleo. Y no se da. Si vos en una empresa se presentan un hombre y una mujer con las mismas condiciones, yo te juego lo que quieras que toman al hombre. Porque la mujer tiene hijos, porque la mujer si se enferma el chico, pero la mujer, si tiene que faltar porque se enferma el chico, cuando vuelve trabaja el doble, porque agradece que le permitan estar con su hijo. O sea, hay cosas que todavía no están, pero creo que vamos en buen camino. Y además también que... Hasta Dios hizo hizo el mundo en 7 días, así que imagínate. Probablemente el que tome la decisión de contratar a un hombre y no a una mujer sea un hombre. Entonces que haya más mujeres en esos espacios de decisión también es importante porque saben lo que es. Totalmente. Pero hay pocas mujeres en espacios de decisión. Hay pocas. ¿Conoces alguna jefa de noticias? Jefa de noticias Gaby Cochifi en Infobae, creo, ¿no? ¿Es directora de Infobae? No sé si es directora de Infobae. Pero no conocí muchos. No. Lucía Suárez fue la única que trajeron del exterior y que era la jefa de noticias de Red de Noticias. Pero después no conozco a nadie más. Y tampoco duró mucho porque es como que no se respetó las buenas cosas que ella hizo. Sí, claro. Bueno, acá nuestra jefa es mujer. Me parece perfecto. Me parece maravilloso, porque ¿sabés qué pasa? Primero, la mujer se involucra más en los temas. Es como que, porque es más sentimental, porque piensa con el corazón y con la cabeza. El hombre piensa más con la cabeza. Y además siente, por una cuestión de educación machista, que el hombre tiene que ser duro. ¿Entendés? El hombre tiene que ir al frente. Sí. Y la mujer no. Yo he llorado en notas. He tenido gente que me decía, no es de periodista llorar. Y bueno, yo lloro cuando veo algo que realmente me siento impotente y no lo puedo solucionar, o cuando veo algo que es muy fuerte. Yo he llorado con Ada Morales y no me da vergüenza. Pero creo que, mira, yo tuve la suerte de tener un gran maestro que se llamó Enrique Pillón Rivière. Yo estudié con él psicología social y lo que más me enseñó Enrique fue que uno tiene que aprender a ponerse en los zapatos del otro. Y yo creo que los jóvenes periodistas deberían aprender eso. No se puede hacer una nota desde afuera. Y no, y la empatía es todo, y la capacidad de empatía que tienen las mujeres es 10.000 veces mejor que la que tenemos los hombres. Eso no me cabe ninguna duda. Instintivamente lo tienen, porque a la hora de que tienen un niño, un bebé en sus brazos, tienen que tener esa empatía para entender qué es lo que está pasando con un pequeño ser que se comunica con muy pocos recursos, digamos. Que no es nada fácil. Y es asombroso cómo lo logran, además, porque de poco solo de agarrarle y decirle, no, le pasa esto, le pasa lo otro. Ese es el desarrollo de la empatía en su máximo esplendor. Pero creo que estamos en un buen momento en el tema de la mujer en cuanto a las parejas jóvenes. Mi yerno volvía de trabajar, bañaba a los chicos, se turnaban para levantarse para calentar una mamadera. Mi nieta, el marido colabora, ¿viste? Están a la par. Sí, Y se antes trabaja no mucho, y era te lo digo así. porque yo trabajo. Claro. Pero, ¿Y qué haces en tu casa? O sea, todo. Bañar, lavar, cocinar soy medio malo, pero hago mis intentos. ¿Lavas los platos? Sí, lavar los platos, sí, prácticamente todos los días. Y bueno, pero eso... El que cocina no lava, dice la regla, ¿no? Sí, se turnan. Entonces, bueno. Pero vos sabés que creo que esto, que ahora se ve como natural, antes no. No existía. ¿Entendés? ¿Cómo tu mujer te va a hacer lavar los platos o te va a hacer levantar la mesa? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Mi mamá nunca le dijo a alguno de mis hermanos que levantara la mesa o que se hiciera la cama. Yo tenía que levantar la mesa, yo tenía que ayudar a hacer las camas, yo tenía que hacer las compras. Y claro, fueron educados, mis hermanos no mueven un dedo porque fueron mal educados. Sí, claro. Y yo muchas veces también repetí cosas de mi mamá con mi hijo varón.
Y creo que todo esto está tendiendo a desaparecer. Y en la escuela deberían también ayudar a que los padres puedan hacer una educación que sea igualitaria, que los varones respeten a las nenas y que las nenas respeten a los varones. Y todavía nos falta eso. Sí, a veces también me pregunto si esto es algo que está sucediendo acá en Buenos Aires y sus alrededores, en donde tenemos una vida un poco más compleja, más comunicada, más relacionada, pero si nos empezamos a alejar un poco, si las cosas, bueno, como hablábamos acerca de los feudos, si no habrán cambiado tanto como nosotros pensamos que están cambiando porque estamos acá, ¿no? No, yo creo que hay menos cambios. Creo por lo que me cuentan. No estuve hace 2 años en Catamarca nada más, pero me doy cuenta de que, bueno, los cambios son muy, muy despacito. Y por algún lado empiezan. Sí, y tienen que empezar por la educación. Por eso yo hago tanto hincapié en que los maestros deben estar bien pagos, los maestros deben estar preparándose. El médico se educa permanentemente, porque siempre hay cosas nuevas. El maestro tiene que educarse permanentemente, tiene que tener la posibilidad de acceder a los últimos libros, a las últimas teorías de la educación, de poder tener tiempo para conocer a cada alumno. Y además, ¿sabés qué? Lo que se aprende los primeros 3 años de vida, ¿vos crees que no se recuerdan? Sí se recuerdan. Sí, claro. Quedan grabados. Es lo mismo que el idioma. No es lo mismo un chico que empieza a estudiar inglés cuando sale del secundario que un chico que tiene educación bilingüe desde chiquito. ¿Y por qué solamente los que pueden pagar una escuela privada van a tenerla? Si podemos hacer que todos tengan acceso. Gracias, Fanny. No hay de qué.